Política, Económica y Social de América y Argentina. Esta clase corresponde al eje temático 2 del programa y vamos a ver en realidad dos temas. Un panorama de los cambios en la década de 1920 para llegar al fin de la década con la llamada crisis de 1929 o crisis de 1930, la van a encontrar con cualquiera de los dos nombres porque en realidad está enancada entre fines del año 1929 y comienzo del año de 1930. Yo les pongo acá como título en esta diapositiva que estoy proyectando, la década de 1920, cuestionamientos, compromisos, transformaciones y crisis, porque en realidad es una década de grandes cambios. En realidad, no solo de lo que implican cambios concretos, fácticos, digamos, o transformaciones en las estructuras políticas y económicas. Más que eso, en realidad, son cuestionamientos y transformaciones en los análisis de la realidad y en las propuestas que se hacen en la época de superación y mejoramiento de la sociedad. Tiene que ver también con el fin de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial implicó un shock muy fuerte en general en el mundo. Se termina ese periodo que se llamó tan extenso y tan optimista de la Belle Époque, es decir, la bella época, sobre todo en los países de Europa Occidental, ¿no? Y de los Estados Unidos también, es decir, de los países de economías centrales, esta época de despreocupada y con una fe en el constante progreso histórico, ¿no? En una idea de una evolución histórica ascendente, ¿no? Que iba a derivar en un progreso continuo e indefinido. La Primera Guerra es el primer sacudón, ¿no? a eso y el primer indicio de que no todo iba tan bien y no marchaba todo hacia un progreso indefinido, ¿no? Entonces, eso en un primer momento implica un sacudón muy grande y una revisión y crítica a todo el periodo anterior. Voy a hacer un cambio en la diapositiva. Bien. Podemos decir que estos cambios ya que se empiezan a anunciar tras el fin de la Primera Guerra Mundial, tiene mucho que ver con los aspectos culturales, ¿no? Para ustedes, alumnos de comunicación, esto debe ser algo ya más o menos conocido, ¿no? Este es el momento de inicio de esto que se llamó la cultura de masas, ¿no? Que se tradujo en una producción en serie, ¿no? Masificada, con un destino más general, también más democratizante, ¿no? Pero también que tiene mucho que ver con la sociedad de consumo, ¿no? Con el surgimiento de la sociedad de consumo y de una sociedad que no solo consume bienes materiales, sino que también consume bienes culturales, ¿no? Y que estos bienes culturales empiezan a estar pensados ya no para una élite consumidora de ellos, ¿no? Sino en general para una sociedad más amplia. Y esto es posibilitado por una serie de mejoras en los medios de comunicación, ¿no? Es fundamental el surgimiento de la radio, ¿no? En esto, en la difusión de
la difusión de las noticias, la llegada de las noticias con la rapidez y además esto de la sociedad informada, ¿no? Después vamos a ver cómo estas cuestiones de las nuevas comunicaciones ágiles, las nuevas formas ágiles de llegar noticias, también inciden en los mercados financieros, pero también en las prácticas de cotidianeidad, ¿no? De una sociedad que empieza a ser también consumidora, por ejemplo, de acciones de la bolsa, ¿no? Esto lo van a ver bien claramente en un video. Esta clase tiene como apoyo un video que hoy el profesor Salinas estaba subiendo junto con este PowerPoint, que no se confundan si tiene otro formato, el contenido es el mismo, tiene otro color de fondo además, pero el contenido es el mismo, y un video sobre la crisis del 29, donde justamente lo que está demostrando es esto, ¿no? Esta sociedad de consumo y la posibilidad de que cualquier persona, incluso las amas de casa que estaban fuera de los mercados financieros, se enteren, estén atentas de los valores de la bolsa e inviertan, ¿no? Esto tiene mucho que ver después con la crisis de 1929, ¿no? Bueno, les decía yo que estas nuevas técnicas, tecnologías en la comunicación, como es la radiofonía, como es el cinematógrafo, ¿no? Los comienzos del cinematógrafo, pero también la fotografía, ¿no? La fotografía que empieza a aparecer en los periódicos, que empiezan a aparecer en las revistas, todo esto va creando nuevos hábitos comunicacionales y culturales. Y con una posibilidad de llegada a un público mucho más amplio y de acceso a gente que antes no tenía este acceso. Sobre todo en aquellas sociedades urbanas, en aquellos países donde tenían una población urbana importante, donde habían ciudades importantes. Porque estas manifestaciones, en general, cuando uno habla de estos fenómenos, también tiene que situarse en las diferencias que hay, no solo entre países, sino en el interior de cada país, entre los sectores urbanos y rurales, ¿no? Incluso entre las regiones. Si nosotros pensamos, supongamos, en Argentina, este tipo de fenómenos es más habitual encontrarlos en la época en la ciudad de Buenos Aires, pero obviamente si nos trasladamos a Jujuy, a los ambientes rurales de la Puna, estos fenómenos son inexistentes, ¿no? Entonces siempre tengamos esas precauciones, ¿no? Al hablar de todas estas modificaciones, ¿no? De saber que no son homogéneas. Pero estamos hablando de grandes tendencias, ¿no? Bueno, esto es lo que se llamaron los años locos. Ustedes también lo deben haber visto en las películas, la época del Charleston, de la liberación femenina, de adiós a los corsés, adiós a esos vestidos ajustados, se acortan las faldas, las mujeres se cortan el pelo, ¿no? Comienza una moda totalmente distinta, mucho más liberada, más natural, más desfachatada. Hay un movimiento también feminista muy importante. El más importante es el de las sufragistas, lo vamos a ver después, la que luchan por el voto. En general hay también una liberación de las costumbres y de esa rígida moral victoriana, como se llamó a la moral de comienzos por la reina Victoria, ¿no? En Gran Bretaña, esa moral dominante en los comienzos del siglo XX. Es la época también de las músicas mestizas que se ponen de moda y que también son en cierta forma formas de confrontación cultural, ¿no? Que vienen de sectores que habían sido marginales, como es el caso del tango, ¿no? En Argentina, ¿no? Que eran justamente de los sectores de
de los compadritos, de las zonas marginales dentro de las ciudades, con reminiscencia de música de negros, con reminiscencia de música pecaminosa, por las formas de bailarlo, por los lugares donde se bailaba. Y lo mismo pasa en Estados Unidos con otras músicas como es el jazz, como es el blues, que son músicas de negros, ¿no? O así al menos surgen, ¿no? Como músicas de negros, ¿no? Y como puede ser en Brasil el samba, ¿no? Que también son músicas de negros, de sectores marginales, que empiezan a surgir y a ponerse de moda y a ser incorporadas, ¿no? Como nuevas manifestaciones culturales. Bueno, también en las artes plásticas hay un fenómeno también interesante, que es el Art Deco, ¿no? Que viene a reemplazar al Art Nouveau. Es un arte que tiene que ver más con lo práctico, con lo decorativo, pero a la par surge otra corriente que ustedes deben conocer, que es el surrealismo, y que se da sobre todo en la pintura. Como verán, son todos fenómenos de ruptura, ¿no? De ruptura con los periodos anteriores. Bueno, lo mismo pasa en los estudios sobre la niñez. Por primera vez la niñez, y acá están los estudios famosos de Jean Piaget, ¿no? Sobre el lenguaje en los niños, y por primera vez la niñez despierta atención en sí misma, ¿no? Como un periodo de la vida que puede ser fundante para el resto del desarrollo evolutivo de los sujetos, de las personas, ¿no? Bueno, también todo esto es la época de también una serie de ensayos y de experiencias en el uso del lenguaje que se vuelca en la literatura. Hay una obra famosa de literatura en esta época que es el Ulises de James Joyce. Bueno, son todos experimentos que son profundamente innovadores. Bueno, en el orden político, decíamos que se produce el fin de la Primera Guerra Mundial, pero justo también, ya sobre el fin de la Primera Guerra Mundial, se ha producido la Revolución Rusa. Y este es un cambio muy importante porque va a llevar paulatinamente a la división del mundo en dos bloques. Este fenómeno todavía no se ha proyectado con tanta fuerza, ¿no? Como se va a proyectar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es el inicio ya de la división del mundo en dos bloques, en un bloque comunista y encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nombre que adquiere la antigua Rusia, y por otro lado el bloque capitalista encabezado por los Estados Unidos. Esto recién se está insinuando. A medida que vaya avanzando esta década, este enfrentamiento y esta división del mundo se va a hacer más marcado, ¿no? Les hablaba yo de las sufragistas, del movimiento de las sufragistas femenino, que acá también en Argentina existió. Es muy interesante todo el movimiento de las primeras sufragistas en Argentina. Pero ¿quiénes son? ¿Dónde es que se consigue el voto femenino más tempranamente? En América es en América del Norte, en Estados Unidos y en Canadá. Y después el resto de América es todo más tardío, ¿no? Pero en esta época, por el 20, digamos, son pioneras en eso Estados Unidos y Canadá. Y luego, en
en Europa, digamos, en el bloque oriental, la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después ya es Checoslovaquia, Polonia, Alemania, toda esa región oriental europea, y en la parte más occidental, la que es pionera, es Gran Bretaña, ¿no? En el voto femenino, que fue una de las cunas también de las sufragistas, ¿no? Bien, terminada la Primera Guerra Mundial, también hay como una ilusión de poder mantener la paz mundial a través de una organización supranacional, que es la primera que surge en este sentido, que es la Sociedad de las Naciones, ¿no? Que después va a ser la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La Sociedad de las Naciones surge a propuesta del presidente de los Estados Unidos, Wilson, y el propósito fundamental es propiciar el diálogo, propiciar los arreglos pacíficos, las negociaciones, de manera de evitar la confrontación armada, de evitar que las diferencias se diriman a través de las armas. Estados Unidos ha quedado ya como la cabeza mundial después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se incorpora tarde al conflicto armado, se incorpora en 1917, y además no sufre en su tierra, no sufre en su país los enfrentamientos, no hay enfrentamientos, no hay guerra en América, se desarrolla en terreno europeo. Esto es también una gran ventaja. Y Estados Unidos sale como la gran triunfadora de la guerra, pero no solo también la gran triunfadora en el plano beligerante, en el plano de las armas, sino también económicamente, porque ha sido menos afectada, mucho menos afectada económicamente, porque mientras Europa estaba debatiéndose entre sí, destruyéndose entre sí, Estados Unidos iba desarrollando con cada vez más fuerza su sistema económico, el sistema capitalista, y terminada la guerra, Estados Unidos llega a reemplazar a Gran Bretaña en el papel de centro financiero mundial, ¿no? Esto ustedes lo van a encontrar en la bibliografía, en las lecturas, muchas veces como un cambio de metrópoli económica, ¿no? Es decir, el rol que había ocupado antes de la Primera Guerra Gran Bretaña lo empieza a ocupar ahora Estados Unidos. Como centro financiero mundial, el que realiza los préstamos más importantes, pero también como el mayor proveedor de productos industrializados y el mayor comprador de materias primas, ¿no? Por eso, por esa razón, por el papel tan importante que adquiere Estados Unidos después de la guerra, ya en este concierto económico internacional, es que va a resultar tan fuerte el impacto de la crisis, que si bien se inicia en los Estados Unidos, se expande después prácticamente por todo este mundo occidental conectado, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que ocurre en América Latina? En América Latina también los años 20 son años contestatarios. Quizás no se producen esos fenómenos tan netamente renovadores como lo que veíamos en el plano de las manifestaciones artísticas, pictóricas, en las artes plásticas, en las letras, en las costumbres, pero hay una serie de manifestaciones de renovación muy importantes y también de miradas críticas, ¿no? Hay un texto que ustedes van a leer más adelante, de un autor, del mismo autor con el que han leído el texto sobre oligarquía, que es el de Waldo Ansaldi, y él hace una comparación
entre dos décadas que dice que son fundamentales en América Latina porque son las décadas innovadoras, que son la década de 1920 y la década de 1960, ¿no? Ese texto lo van a leer más adelante, ya con más base de lo que implica este periodo, y está pensado ya como un práctico para ver los años 60. Mientras tanto, avanzamos un poco en qué, cuáles son estas novedades en 1920. Bueno, algo que ustedes ya empezaron a ver en los teóricos son estas propuestas y esta necesidad de lo que también algún autor denominó ampliar la nación. Es decir, hacer de este sistema exclusivo y excluyente, como era el sistema oligárquico, un sistema que realmente incluyera a la nación real, a todos los pobladores, ¿no? Y estas aperturas democráticas se dieron fundamentalmente por una gran insistencia en el respeto del sistema republicano, de las, sobre todo de la pureza y de la limpieza del sufragio, y el posibilitar a todos los habitantes de la nación, ya fueran alfabetos, analfabetos, propietarios, no propietarios, indígenas, no indígenas, sin diferencias, ¿no?, a posibilitarles el voto y la posibilidad de elegir, y también en algunos casos, porque se mantienen algunas restricciones al respecto, de ser elegidos, ¿no? Habíamos dado como ejemplo de esta apertura democrática el caso del radicalismo en Argentina. Dijimos que también fenómenos similares en la misma época se dan en Chile y se dan en Uruguay. Habíamos visto también cómo en sus inicios la Revolución Mexicana con Madero, cuando Madero comienza su alzamiento en contra de Porfirio Díaz, los reclamos de Madero también en realidad se están centrando en esto, ¿no? En la pureza del sufragio, en el no permanecer indefinidamente en el cargo, en el respeto de la periodicidad de funciones, de las elecciones y de suprimir las posibilidades de continua reelección y de perpetuarse en el poder, ¿no? Después la revolución fue teniendo otras manifestaciones y entraron otros actores ya con otras demandas y terminó siendo un cambio profundo, pero por unas vías que fueron las vías revolucionarias. En muchos otros países los sistemas oligárquicos se mantienen en los países de América Central, en Bolivia, en Perú. Estos sistemas oligárquicos se van a estar manteniendo hasta mediados del siglo XX. Pero este periodo, la década del 20, es el periodo del gran cuestionamiento. Y ahora cuando ustedes lean el práctico referido a la reforma universitaria, también van a encontrar cómo eso fue más allá de una propuesta de cómo debía ser la universidad, sino que la reforma incluyó una mirada a América Latina y una mirada crítica a América Latina y cómo se estaban manejando los regímenes de gobierno, y no solo eso, sino hacia dónde, cómo debían ser las sociedades americanas. Y ese espíritu de la reforma se va a expandir por América y va a ser un motivo más de influencias de todas estas renovaciones culturales, ¿no? Y también aparece otra cuestión que era contrapuesta a lo que había sido en la década del 80, digamos, para la generación liberal, lo que había sido el modelo, ¿no? Este modelo al cual debíamos copiar para el modelo civilizatorio, el deseable, que era el de Francia, el de Gran Bretaña, el de los Estados Unidos, según quien eligiera, ¿no? Pero que por allí pasaba, ¿no?
y que tenía que ver con un modelo de ilustración y urbano, ¿no? En la década del 20 eso empieza a criticarse, porque ya empiezan a surgir manifestaciones de un nacionalismo cultural, una búsqueda de qué es lo propio, ¿no? De condenar este cosmopolitismo como por extranjero y empezar a buscar, a bucear dentro de las sociedades cuáles serían los elementos característicos de cada nación, ¿no? Es la época en que surgen los primeros indigenismos, sobre todo en Perú y en México. Algo de esto hablamos cuando vimos la Revolución Mexicana, ¿no? Como en realidad México más que reivindicando lo indígena, llega a reivindicar la síntesis de lo indígena y de lo europeo, que sería lo mestizo en las elaboraciones que se hacen, ¿no? En otros países, sobre todo en los andinos, hay una fuerte reivindicación de lo indígena que hasta el momento había sido considerado como lo no civilizado, como la antítesis de la civilización, ¿no? Como el indio inculto, como el indio analfabeto, como el que hay que cambiar. Ahora empiezan a buscarse las raíces indígenas y todo esto tiene en un primer momento una fuerte idealización, ¿no? La idealización del imperio inca, como el imperio comunista, todo esto tiene en un primer momento una fuerte idealización, como todos estos fenómenos que surgen, ¿no? Que han sido negados y cuando resurgen, surgen, sí, con una dosis de idealización hasta que después se van profundizando las investigaciones y se va avanzando en visiones más armónicas, ¿no? Y más reales de lo que fueron y de lo que son cada una de estas sociedades. Pero junto con estas reivindicaciones hay una reivindicación también de todos los fenómenos que se dan en el área rural. Es como que el área rural es la incontaminada. En Argentina, donde el indigenismo tuvo muy poco desarrollo porque se consideraba, cosa que después se supo que no era así, pero se consideraba que ya las sociedades indígenas estaban extintas, que no había indígenas, cosa que después el conocimiento histórico va a demostrar que no era cierto. Pero en ese momento se proyectó la imagen de lo nacional a través de otro personaje que era el gaucho, ¿no? Así como símbolo de la nacionalidad, aparece el Martín Fierro, ¿no? Como el personaje que viene a representar lo nativo, ¿no? Hay también en nuestro país, hay una figura que ha sido muy importante, que es Ricardo Rojas, que es un intelectual muy preocupado en la época justamente por buscar estas raíces nacionales. Además, Ricardo Rojas tiene un fuerte papel institucional. Por ejemplo, acá en Jujuy, él organiza una parte muy importante del archivo histórico de Jujuy, todo lo que era el archivo del Cabildo, el archivo capitular lo organiza entero Ricardo Rojas, así se llama todavía ese archivo, está dentro del archivo histórico provincial, se llama Archivo Ricardo Rojas, lo organiza él. Bueno, es uno de los intelectuales más importantes de la época, ¿no? Y en esta búsqueda también de qué sería lo que viene a identificar, a aglutinar al pueblo argentino. Hay algo que tenemos que entender que es muy distinto a lo que ocurre hoy. Nosotros hoy podemos hablar de estados multinacionales o plurinacionales. Es una noción
que no entra en contradicción con la de nación hoy día. En esta época en la que estamos hablando, igual que en el siglo XVIII, se considera que la nación es un ente homogéneo culturalmente, cultural y étnicamente. Por eso el gran esfuerzo en la generación del 80, en los liberales, de homogeneizar a la nación, no solamente incorporando a los inmigrantes que llegan, a los grupos étnicos inmigrantes que se incorporan, sino también a los indígenas. La escuela es el gran homogeneizador cultural de la nación. La escuela pública, así se piensa la escuela pública, porque se mantiene una idea que es muy la idea del romanticismo en el siglo XVIII, fundamentalmente alemán, de que a cada nación le corresponde, a cada estado, una nación, y esta nación es culturalmente homogénea, con una misma lengua, mismas creencias, mismas religiones. No se piensa en la posibilidad de que un Estado pueda alojar diferentes naciones, diferentes grupos humanos con diferentes lenguas, con diferentes creencias, ¿no? Es una idea que en ese momento no se considera, ¿no? Entonces, por eso estos esfuerzos así por buscar algo que fuese unificador, ¿no? Es decir, que fuese representativo, ¿qué es lo nuestro? ¿No? Porque lo que se dice en el 20 es, bueno, a ver, todas estas ideas, nosotros son modelos, las tomamos de Europa, muy bien por Europa, saludamos que Europa las tenga, pero lo nuestro, ¿qué es? ¿Dónde está lo nuestro? ¿Dónde están nuestras esencias? ¿No? Y esa es la búsqueda en los años 20, ¿no? Por eso, y mucho de esto también tiene que ver con el surgimiento también de una postura antiimperialista, porque no solo es en lo cultural, sino que también empiezan a surgir ya fuertes críticas a esta vinculación tan férrea que han desarrollado los estados latinoamericanos con las economías de los estados centrales, ¿no? Empiezan también las primeras revisiones de si este modelo en el cual nos hemos embarcado, que ha sido el modelo de glorioso en Argentina de 1910, Argentina estaba entre las potencias económicas, los países más desarrollados mundiales, pero si este modelo no implica riesgos. La Primera Guerra Mundial muestra que hay riesgos en el modelo. ¿Qué es lo que pasa cuando las potencias centrales entran en crisis o tienen conflictos, como es el caso de la guerra? ¿Qué es lo que ocurre? Se corta el crédito. Nuestros países sostienen muchas de sus actividades a través del crédito externo. Se corta la demanda, porque al principio de la guerra, ¿por qué se cortó la demanda? Pero se corta simplemente porque no hay barcos, porque los barcos mercantes están dedicados fundamentalmente al esfuerzo bélico. Y además porque toda la primera parte de la guerra, Alemania amenaza con sus submarinos hundir a todos los barcos enemigos que se trasladan desde un continente a otro. Entonces, no llegan los productos importados y no se vende porque no hay posibilidad de trasladar esos productos. Estos son los primeros años de la guerra, ya hacia el 16, esto empieza a solucionarse y todo vuelve a acomodarse, incluso comienzan de nuevo una demanda importante de los metales estratégicos que son necesarios para desarrollar para la industria bélica, también de los alimentos, y todos estos fenómenos se van corrigiendo, pero esto muestra que quizás este esquema que parecía tan perfecto y parecía tan favorable
de esta división internacional del trabajo, donde cada país acudía a un mercado común con lo que tenía y que lo que convenía era vender aquello que producimos fácilmente, que la naturaleza nos ha ayudado a que podamos producir café, y bueno, y lo intercambiamos por lo que no producimos, pero que esto no era tan armónico ni tan natural, y que no iba a seguir un ritmo de continuo crecimiento que podía estar en peligro, ¿no? Esto después vamos a ver que con la crisis del 29 esto se acentúa, ¿no? Bueno. Bien. También terminada la Primera Guerra, si ya salimos de América Latina, volvemos a ver un poco este orden internacional, comienza a tener una serie de sacudones fuertes que van a anunciar un orden que se va a desarrollar prácticamente ya entre fines de los años 30 y de los 40, ¿no? Bueno, uno de ellos es el antecedente de los regímenes autoritarios de derecha. El del fascismo y el del nazismo. Acá tiene mucho que ver también con la situación de la posguerra, en lo que ha quedado, la situación en la que ha quedado Alemania después de la guerra. Alemania es la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial. Alemania ha quedado no solamente endeudada, ha quedado humillada. Siente una profunda humillación, pero además está en una profunda crisis política. Hay una enorme desvalorización de la moneda. Ahora, cuando ustedes lean a Hobsbawm, yo les dejé acá como bibliografía la historia del siglo XX, un capítulo de la historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, que es un autor que ustedes deben haber leído en primer año, cuando vieron historia en primer año, y él explica con mucha claridad los comienzos de la crisis de 1929, ¿no? Y explica un poco esta cuestión, ¿no? De la situación de Alemania, de cómo había quedado Alemania luego de la Primera Guerra y cuáles eran las condiciones de Alemania luego de la Primera Guerra, ¿no? Y esto explica también el surgimiento del nacionalsocialismo en Alemania, que en un primer momento surge como de la mano del socialismo. Acá hay un fenómeno donde las posturas nacionalistas de derecha y de izquierda en un primer momento están es como que se funden en propuestas que no terminan todavía de cerrar para qué lado van, si van para la izquierda o van por la derecha. Lo mismo pasa con el fascismo en Italia, ¿no? Terminan luego definiéndose claramente como posturas de totalitarismo de derecha, pero surgen en un momento con una gran afinidad en la izquierda, ¿no? En Italia tenemos la marcha sobre Roma. Lo de Italia es definitivo, la denominada marcha sobre Roma. Estas son cosas que ustedes ya vieron en historia de primer año, ¿no? Que es el inicio del régimen de Mussolini, ¿no? Del fascismo en Italia, ¿no? Y es cuando se depone el rey, se termina con la monarquía y comienza el régimen fascista, ¿no? En Alemania hay un intento en el mismo sentido, pero en ese momento no tiene
no tiene éxito, pero está anunciando lo que va a ocurrir poco después, ¿no? Por otro lado tenemos el otro bloque, el bloque comunista, donde también las tendencias autoritarias se van perfeccionando, digamos, se van agravando las tendencias autoritarias con la llegada de Stalin al poder, ¿no? Después de la muerte de Lenin, uno de los personajes fundamentales, protagonistas fundamentales en la Revolución Soviética, y Stalin inicia un periodo de gran concentración del poder y de limpieza de opositores, ¿no? Y en esta está Trotsky, que es uno de los adversarios políticos, porque abre otra línea de interpretación del marxismo. Stalin es realmente una figura de un gran autoritarismo, se deshace de Trotsky, lo destierra. Trotsky, yo creo que les comenté la otra vez cuando vimos la Revolución Mexicana, que Trotsky se refugia en México, incluso se refugia en la casa de uno de los pintores mexicanos, de uno de los muralistas más famosos de México, y allí es donde es asesinado, ¿no? Con todo lo cual se ven estas tendencias que se están haciendo autocráticas, ¿no? Que están empezando a dominar al mundo, ¿no? Y las líneas dominantes y la intolerancia a las posibles alternativas, ¿no? Esto empieza ya a perfilarse también en la década del 20, ¿no? Gran Bretaña, que es la que mantiene el modelo parlamentario, la democracia parlamentaria, y que había estado dominada hasta el momento por dos partidos, por los Tory y Whig, liberales y conservadores. Aparece un tercer partido que va a ser que, se lo estoy nombrando, el laborista, porque va a ser un modelo después para algunas propuestas latinoamericanas, algunas propuestas reformistas latinoamericanas, el laborismo inglés, que sería una especie de socialdemocracia, ¿no? Y que va a ser modelo para muchas propuestas latinoamericanas, ¿no? Bueno, y lo que es en este momento que está acá, que es también un fenómeno de manifestación de intolerancia también en los Estados Unidos, es toda la represión a los grupos, a los grupos étnicos, a los negros, ¿no? Con el Ku Klux Klan, que en realidad son grupos paraestatales, sumamente violentos, lo deben haber visto también en las películas, que lo que hacen en realidad es una cacería de la población negra, ¿no? Y hostigándolos y asesinándolos, ¿no? A la vez también empieza todo el fenómeno de reivindicación, ¿no? de la cultura negra y de la ciudadanía, ¿no? De las posibilidades de participación ciudadana. Bueno, comenzamos. Perdón, es que no los veo. Discúlpenme que estoy un poquito trabada con la cuestión de las diapositivas, pero bueno, vamos superando. Les decía que comenzamos entonces ahora ya propiamente con la crisis de 1929.
Antes de entrar de lleno en esto, hay algo que olvidé y que es importante, que olvidé explicarles en cuanto a América Latina, a estas propuestas reformistas y críticas, ¿no? En América Latina, en la década del 20, y que van a continuar en la década del 30 y van a tener su proyección en la del 40, ¿no? Pero sus orígenes en esta década del 20, que es el momento en que empieza también a criticarse este modelo de la nación de propietarios, ¿no? Que había sido el modelo de la generación del liberalismo, que en realidad no había pensado, si nosotros estudiamos las propuestas agrarias de Mitre, de Sarmiento, cuando habían pensado la nación, incluso antes, ¿no? Alberdi, cuando habían pensado la nación, habían pensado en una nación de propietarios, pero no de latifundistas. Habían pensado en una nación de medianos propietarios, de pequeños y medianos propietarios. Para algunos el modelo de esos era Francia, para otros el modelo era los Estados Unidos, pero nunca habían planificado una nación de latifundistas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Finalmente, una gran concentración de la tierra. Entonces se llega a la década de 1910, 1920, con una realidad que empieza a ser cuestionada, porque esta nación de dominio del latifundio empieza a resultar negativa y empieza a ser justamente por las clases medias, por las clases educadas, universitarias, por los sectores intelectuales, empieza a ser criticado este modelo de propiedad privada y de única forma de acceso a la propiedad, y empiezan a reconsiderarse otras formas de acceso a la tierra o de posesión de la tierra que no fuese exactamente la propiedad privada o que no consistiese únicamente en la propiedad privada. Y se empieza también a pensar en otro tipo de posibilidades de explotación, así como antes se había, que yo les conté, que durante todo el periodo de desamortización de la propiedad, lo que se trató es de imponer la propiedad privada, de suprimir las formas de propiedad comunal. Ahora, ya a comienzos del siglo XX, empieza a pensarse que en algunos lugares puede volverse a establecer la propiedad comunal, que hay sitios donde el tipo de las condiciones ecológicas, las condiciones sociales, las prácticas de sus pobladores, hacen que el acceso en común a la tierra sea más rentable, sea más lógico que subdividir la tierra en pequeñas parcelas, que puede resultar antieconómico. Empiezan a surgir una serie de teorías, a adaptarse, en realidad a incorporarse, teorías como la de los georgistas, seguidores de un pensador norteamericano que era Henry George, que dentro de la tradición del liberalismo, porque lo hace dentro de la tradición del liberalismo, considera que la gran falla del capitalismo y que lo que hay que solucionar es la cuestión de la propiedad privada de la tierra, porque la tierra no puede ser un bien de apropiación individual, sino que es un bien social y por lo tanto pertenece a toda la sociedad, no es un bien natural, no puede pertenecer a 1, 2, 3 o 1000 individuos.
¿no? Es decir, sino que es un bien social. Estas teorías, que bueno, yo se las hago, las estoy simplificando, estas teorías empiezan a tener una incidencia fuerte en las propuestas reformistas. Por ejemplo, las tiene acá en Jujuy en la década de 1920 con un gobernador que es el gobernador Tanco, Miguel Aníbal Tanco, que es el que propone, cuando llega a ser gobernador, que es en 1930, 29-30, cuando llega a ser gobernador, él propone una ley, y la ley sale, lo que pasa es que después el golpe de Estado lo interrumpe, de expropiación de las tierras de la Puna para ser entregadas para uso común y en calidad de posesión, de arrendamiento, porque las tierras quedarían en manos del Estado, digamos que es el que iba a garantizar que la tierra fuese un bien público, que quedaría en uso, en posesión de las comunidades que las habitaban y que podían tener acceso a ellas en el caso de que se usaran para pastoreo como un bien común, ¿no? Bueno, ese tipo de pensamiento empieza a incubarse en esta época. Además de lo que empiezan a propugnar los propios políticos y militantes de las izquierdas, los socialistas que van a oscilar algunos entre defender la partición del latifundio en pequeñas propiedades y otros que van a considerar que la partición del latifundio, que la expropiación de los latifundios tiene que derivar en que las tierras sean administradas por el Estado como un bien público. En eso coinciden totalmente los sectores comunistas, ¿no? De la expropiación de la que la tierra tiene que ser un bien público, pero dentro de las mismas corrientes del liberalismo, hay una profunda crítica a estos modelos de propiedad privada absoluta. Eso es importante porque estas críticas en realidad van a terminar de cuajar después de 1943, después del golpe de 1943, que es el que lleva a Perón después a la presidencia, pero no son ideas nuevas, sino que son ideas que están surgiendo desde el 20 e incluso ensayándose e incluso volcándose en distintas leyes. Bueno, esto era algo que me había quedado, que quería avanzar un poquito más. Vamos ahora sí a el surgimiento de la crisis de 1929. Un segundo. Les decía yo que la situación en la que había quedado Alemania tenía mucho que ver con la cuestión de cómo había impactado esta crisis. Porque el hecho de que Estados Unidos haya quedado como centro financiero mundial llevó a que la crisis que se desata, que en realidad es una crisis en los mercados financieros, Wall Street es la calle en los Estados Unidos, en Nueva York, donde se concentra la actividad financiera y bancaria. Eso es Wall Street. Por eso se habla de la crisis de Wall Street, es decir, que es de la actividad bancaria, de financiera. Esto es una enorme crisis del capitalismo, una de las tantas crisis. Lo que pasa es que sus dimensiones fueron mucho mayores. Otras crisis habían habido, incluso habían impactado en América. En 1890 hay una crisis importante, antes también en el 76 una crisis importante, en 1890 una muy importante, pero la dimensión que tiene esta de 1929 es mucho mayor. Había un escritor, un economista ruso que se llamaba Kondratiev, que había previsto ya, había estudiado el sistema del capitalismo y había previsto que
el capitalismo, por su misma lógica, entraba cada tanto en crisis, ¿no? Y que normalmente estas crisis se iban produciendo cada 50 años. Cada 50 años habían así como periodos, enmarca periodos de ascenso y luego de descenso, ¿no? En el ritmo de la economía capitalista. Eso después se enunció como ciclos de Kondratiev, esa teoría, ¿no? Y es de la época, es de esta época que Kondratiev enuncia eso. Y él dice, bueno, estamos en el momento donde se está iniciando la baja para entrar nuevamente en un periodo de crisis. Y efectivamente es lo que ocurre, ¿no? Es decir, entra ese periodo de baja de la crisis y cómo se manifiesta esto en una caída en las acciones de la bolsa. Y esto tiene que ver con los juegos de especulación y de compra y venta de acciones y de efectivamente del movimiento efectivo y real de la economía, ¿no? Los factores fueron muchos, las explicaciones también son muchas, hay algunas que son muy técnicas, pero lo que nos interesa a nosotros ahora destacar en esto es que este quiebre de la bolsa lleva al quiebre de empresas. Esta enorme caída de las acciones de la bolsa lleva al quiebre de empresas, pero no solo al quiebre de empresas, al quiebre de las economías hasta domésticas, porque lo que yo les decía que van a ver en ese video es cómo hasta la gente común había entrado en ese ritmo de especulaciones y de solicitar créditos para consumo, ¿no? Esta cuestión de que adquiera este crédito, señora, va a poder comprar el auto, va a poder comprar la lavadora, va a poder comprar la heladera. La gente se endeuda, a la vez que las empresas quiebran, la gente no puede pagar deuda, lo cual incentiva las quiebras de empresas. Bueno, es todo un sistema como un castillo de naipes, ¿no? De dominó donde cae un naipe y caen todos los naipes. El impacto en Estados Unidos fue terrible. Hay también varias películas, literatura que reflejan el impacto de la crisis, el desempleo. Esto genera, pues, las quiebras de empresas generan un enorme desempleo. A la vez que todo esto genera inflación, la gente pierde sus casas, muchos pierden sus casas. Vieron que en Estados Unidos esto de que pagar la hipoteca, lo deben haber visto en todas las películas, debo pagar la hipoteca, ¿no? En general se compran las viviendas, se compran las casas, adquiriendo una hipoteca que se las va pagando más o menos durante toda la vida. Y, perdón, alguien me pregunta si estoy pasando la diapositiva. No, todavía no, ahora la voy a pasar, gracias. Y bueno, esto genera, ¿no es cierto?, que la gente quede incluso en la calle, ¿no? En la calle, pero viviendo en la calle. Hay fotos de familias viviendo bajo toldos en la calle. La crisis es terrible, pero la crisis va más allá de los Estados Unidos. ¿Por qué afecta tanto a Europa? A ver, un segundito que vamos a pasar esto. ¿Por qué la crisis afecta tanto a Europa? Porque Europa estaba endeudada con los Estados Unidos. Fundamentalmente Alemania estaba endeudada con los Estados Unidos. Y Alemania, a la vez, estaba endeudada con el resto de Europa, porque el Tratado de Versalles, con el cual se había puesto fin a la Primera Guerra Mundial, había establecido que Alemania debía resarcir económicamente a los países que habían triunfado en la guerra. ¿Cómo era la forma de resarcirlos? Alemania endeudándose, Alemania había terminado una terrible crisis. Y los fondos provenían de Estados Unidos, esos créditos que le permiten a Alemania a la vez pagar estas deudas de guerra provienen de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa cuando se cortan estos créditos? Cuando a raíz de la crisis el sistema financiero colapsa, dejan de llegar los fondos
a Alemania, por lo tanto Alemania deja de girar los fondos al resto de Europa, que también está todavía en un momento de reconstrucción tras la guerra. Entonces, es importante para entender esto, es tener esta imagen ya de un mundo conectado, ¿no? Cuando hablamos desde hace unas décadas atrás de la globalización, como si fuese un fenómeno absolutamente inédito, absolutamente nuevo, en realidad no es así, ¿no? Esta interconexión del mundo, digamos, obviamente en una escala distinta, con otros elementos distintos, pero esta conexión de una parte muy importante del mundo, donde ya está imbricada y dependiendo una de otra, es muy anterior y podemos decir que es de fines del siglo XIX. Y en este momento ya es un mundo interconectado. Entonces, en este sistema capitalista mundial, la caída, y justamente de una ficha, y no es una ficha cualquiera, es la ficha central del sistema, produce que la caída de gran parte de ese sistema. Mientras más conectado, mientras más en el centro, más fuerte es la crisis. Mientras más marginal, más débil resulta la crisis, ¿no? Pega menos a los países más marginales, pega más a los países más centrales y más conectados, ¿no? Bueno, un poco esto que está acá en la diapositiva es lo que les venía explicando yo, ¿no? ¿Qué se corta? Bueno, se corta no solamente, se corta el crédito, pero además esto es así, porque se corta la llegada de dinero fresco, digamos, si utilizamos las expresiones actuales, o sea, dinero entra, se está esperando que entre dinero fresco. Bueno, eso es lo que se corta la llegada de nuevos fondos. Pero los países están endeudados y tienen que seguir pagando las deudas, ¿no? Entonces, no tienen ingresos, esto pasa mucho con los países latinoamericanos, se le cortan los ingresos, ¿no?, con los cuales se desarrollaban muchas de las actividades burocráticas del Estado, muchas de las infraestructuras. Esos ingresos se cortan, pero a la vez hay que seguir pagando la deuda, y entonces hay que seguir pagando los intereses de la deuda, hay que seguir pagando el núcleo central de deuda, y en una economía donde además empiezan a ocurrir diferentes cosas. Una de ellas es el abandono del patrón oro. ¿Qué era el patrón oro? Así como hoy hay un parámetro para medir el valor de la moneda en cada país, que eso es lo que posibilita el intercambio internacional, hay un patrón que dice cuánto vale un peso, ¿no? Hay un patrón que dice cuánto vale un euro, vale más que un dólar, un peso vale menos que un dólar. Bueno, ese patrón que hoy es el dólar, en ese momento era el oro, que eran las reservas de los bancos. Las reservas de los bancos eran reserva oro, hoy todavía sigue siendo, además de dólar, además de divisa extranjera. ¿Qué es lo que pasa? En medio de esta crisis, los países van abandonando el patrón oro y van adoptando otros patrones. Esto hace también una cuestión de desfasaje en las monedas, genera problemas al momento de tener que afrontar los pagos de las deudas, y también muchos de los países empiezan a adoptar el dólar como patrón. Argentina no lo sigue haciendo con la libra esterlina, porque Argentina sigue en un contacto muy profundo con Gran Bretaña. Es de los países en los que más tarde se produce el cambio de metrópoli económica, ¿no? La influencia de los Estados Unidos en Argentina es muchísimo más tardía que en otros países. Argentina sigue manteniendo vínculos muy importantes con Gran Bretaña en esta época, ¿no?
Bueno, esto a nivel financiero, pero también pasa que el comercio, el volumen comercial se corta. Esto lo van a ver bien en Hobsbawm. Se llega a disminuir hasta un 60% el volumen de productos que se comercian. Y acá también los que pierden, los que más pierden, son los países productores de materia prima. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Al disminuir los volúmenes comerciales, queda stock sin vender. Entonces, supongamos, se levantó una cosecha de maíz, pero la demanda cayó. Por lo tanto, tenemos una cantidad de maíz que supera con creces a la demanda de los posibles compradores. Entonces, ¿esto qué lleva? A la caída del precio del maíz. Pero recién podemos planificar para la próxima cosecha disminuir la cantidad de maíz, ¿no? Mientras tanto, nos queda ese maíz que no sabemos qué hacer y que se deprecia, ¿no? En algunos países, como en Brasil, lo que hacen es quemar el café como combustible en las locomotoras, ¿no? Tirar las cosechas, eso de tirar el vino, en Argentina fue una de las cosas, ¿no? Tirar el vino en las acequias, para disminuir la producción que ya está, pero para sacarla del mercado, ¿no? En cambio, en la producción manufacturera, en la industria, es más fácil regular la producción, porque si yo no vendo los zapatos ahora, bueno, dejo de producir durante 3 meses para no seguir aumentando el stock, ¿no? En cambio, con los productos naturales depende de un ciclo natural en los bienes primarios, que no se puede regular de la misma forma. Entonces, las economías de los países, la gran mayoría de los países latinoamericanos, con economías que dependen del sector exportador de materias primas, tiene una crisis importante. Golpea muy fuerte a los países proveedores de metales, que habían tenido un desarrollo importante en la Primera Guerra Mundial, ahora tienen un golpe fuerte, recién se van a recuperar con la Segunda Guerra Mundial. Golpea también a determinados sectores productores de materias primas, de alimentos, porque más hay pobreza, porque además la demanda de alimentos en los países centrales hay pobreza, la demanda disminuye. Bueno, todo esto genera una crisis importante. Les decía yo que mientras más cercanos estaba el sistema, mientras más cercano, más central era, mayor el impacto de la crisis. Por eso en las zonas rurales golpea mucho menos, ¿no? La crisis en las zonas rurales golpea mucho menos. Por eso también mucha gente en esta época se traslada de la ciudad, donde además el empleo formal empieza a escasear, hay desempleo, se traslada al campo, ¿no? Como refugio en esta época. Bueno, y como corolario, a ver, paso la... a esta última diapositiva. Esta crisis implica un fuerte golpe al liberalismo. No solamente al liberalismo económico. Es decir, ¿en qué golpea el liberalismo económico? Golpea al libre cambio, a la idea de una regulación natural a través de la oferta y la demanda, de esta mano invisible que regula los ciclos económicos. Golpea fuerte en eso, golpea al famoso laissez-faire, digamos, a la no intervención del Estado en la economía, golpea también muy fuerte en eso. ¿Por qué? Porque además hay un fenómeno que empieza a mirarse cada vez con mayor interés, y es
que donde la crisis ha golpeado, pero ha salido más rápido, donde se solucionó más rápido. En la Alemania nazi es donde más rápidamente se solucionó el problema del desempleo. Y esto es algo que están mirando los países de la época, porque además, en un primer momento, estas experiencias del fascismo y del nazismo son experiencias que todavía no terminan de desnudarse en toda su naturaleza, ¿no? Entonces, que siguen produciendo como expectativas, grandes expectativas, y ya vamos a ver también por qué, ¿no? Pero además hay otro ejemplo más que empieza a mirarse, y es el de la Unión Soviética. La Unión Soviética estuvo exenta de crisis. La Unión Soviética se libró de la crisis. Una, porque ya salió de la esfera del capitalismo. Ya había salido de esa esfera. Pero otra, porque es una economía estatista. Y lo mismo pasaba con la Alemania nazi, una fuerte intervención del Estado. Ahí están los dos modelos de fuerte intervención del Estado y estados planificadores. Entonces, la planificación económica que había sido mirada con mucho prejuicio, con mucha desconfianza por los sistemas liberales, empieza ahora a reconsiderarse y a pensar que en realidad la economía no se va a mover libremente en base a leyes naturales, sino que debe ser regulada por el Estado y que los estados deben tener un papel en la planificación económica. No es que de un día para otro esto ocurre, no es que desde terminada la crisis los estados empiezan a planificar, esto también, todo esto son caminos paulatinos, y esto que se está anunciando entre el 29 y el 30, este golpe, las consecuencias de esto, las elaboraciones teóricas sobre esto, las prácticas, se traducen recién por los años 40, ¿no? Podríamos decir que esto es un proceso largo. Pero además hay algo más, que es una crisis del liberalismo en cuanto a sistema político. Y eso también es muy importante en esta época. Porque, a ver, ¿cuáles habían sido las bases del liberalismo político, ¿no? Asociado a la constitución de los estados republicanos y democráticos? ¿Cuáles habían sido estas bases? La división de poderes, ¿no? Para evitar el dominio de un poder sobre otro, para evitar los regímenes autocráticos, la periodicidad en el gobierno, la elección, cada hombre un voto, digamos que es un principio individualista de la expresión política, de la representación política, cada hombre un voto, ¿no? Es un principio individualista de la representación política, la representación del pueblo en el gobierno frente a partidos políticos que son los intermediarios entre el pueblo y el gobierno, la libertad de pensamiento, de desplazamiento, de acción. Estos principios del liberalismo empiezan a ser férreamente cuestionados y van a ser cuestionados por aquellos modelos autoritarios, pero que en su momento no se enuncian como tales. Digamos, aquellos que van a propugnar aquellos estados organicistas en las cuales la representación del pueblo no va a estar dada por partidos políticos, sino por corporaciones, ¿no? Los individuos dejan de ser representados en tanto individuos y empiezan a ser representados según los cuerpos sociales a los que pertenecen, los trabajadores, los empresarios, los agricultores, etcétera, tendrían representación en tanto
corporación. Se critica mucho la idea de alternancia en el poder. Se critica mucho la idea de una predominancia de la voluntad del individuo sobre la voluntad del Estado. Todo esto va socavando, ¿no?, los regímenes republicanos como venían conformándose hasta ahora, aún dominados por regímenes oligárquicos. Muchas veces se mezcla esto y también se mezcla con un fuerte espíritu nacionalista, antiimperialista, y bueno, todo esto va a ir produciendo diferentes ensayos que son los que vamos a ir viendo que ocurren en América Latina a partir de 1930, ¿no? Dice Hobsbawm, respecto a América Latina, que la crisis del 30 produjo la caída de la mayoría de los regímenes en América Latina. Pero no todos caen para el mismo lado, algunos caen para la derecha y otros caen para la izquierda. Que una gran mayoría caen hacia la izquierda, aunque esos duran poco, o alternan entre izquierda y derecha. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Y por último, la cuestión de la superación de la crisis. Realmente la superación total de la crisis se da ya por los 40, pero en América Latina podemos decir que en el 33 ya empiezan, 1933, ya empiezan la superación. En los países europeos quizás es un poquitito más tarde. Y aquí está muy importante la influencia de un economista teórico norteamericano, que es Keynes, y las recetas keynesianas, que ustedes deben haber escuchado nombrar tantas veces, las cuales el primero que dice que, bueno, que para salir de esta crisis lo más importante es reactivar el empleo, que eso es lo más importante, que crear empleo y reactivar el empleo, porque es la única manera en que la gente va a tener un salario y va a poder volver a consumir y va a poder volver a poner en movimiento todo el sistema que había caído, ¿no? Bueno, entonces creo que estamos frente a esto. Me faltó 2 palabras más respecto a el intervencionismo económico estatal. Las planificaciones las vamos a ver también, lo van a ver en la próxima clase con el profesor Salinas, cuando vean el golpe de Estado de 1930, que también es consecuencia de la crisis, que pone fin al gobierno de Irigoyen, ¿no? Van a ver un primer intento corporativista, que es lo que yo les decía, esto de suprimir el régimen liberal y armar un régimen corporativista. Y también van a ver cómo el Estado argentino intenta empezar a regular la producción, ¿no? Con las juntas que intervienen los distintos sectores productivos. Incluso es allí donde se radican, por ejemplo, en Mendoza, las vides para regular la producción de vino. Bueno, hay diferentes juntas reguladoras para distintas actividades y también estos intentos, porque también la crisis trae otro movimiento general, que es un cierto proteccionismo, ¿no? Los estados ya no comercian libremente con todos los estados, sino que eligen, ¿no? Con quienes van a comerciar, ¿no? Y piden reciprocidades en ese comercio. Gran Bretaña va a empezar a priorizar a los países de la comunidad inglesa, del Commonwealth, y Argentina ve peligrar ahí su posición de proveedora de carnes, ¿no? Y esto lleva a la firma de un tratado, que es el Tratado Roca-Runciman, que fue tan denunciado y originó tanto conflicto político, justamente por los grandes favores que Argentina otorgaba a Gran Bretaña para poderla conservar como mercado, ¿no?
Todo esto son consecuencias de la crisis y de las formas en que los estados intentan mantener lo que hasta el momento funcionaba, a la vez que van buscando otros rumbos, ¿no? Para ir formulando otras políticas. Bueno, muy bien. Con esto terminamos la clase y dejo de compartir y los escucho por si quieren hacer alguna pregunta de este tema o de lo que fuera. Pueden anunciarlo en el chat o abrir el micrófono, como quieran. Bien, esperen un momentito, voy a dejar de grabar entonces porque yo creo que ya las preguntas vienen para otras cosas. Denme un segundo, dejo de grabar, terminamos la clase grabada y voy a responder las inquietudes que tengan respecto a la cursada.